Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Vivo Podcast. Yo soy David el saxofonista y hoy un capítulo muy especial. Visiones femeninas en la literatura japonesa. Y para desarrollar todo este tema tengo un privilegio gigante y es contar nuevamente con la presencia de la gran profesora de japonés Victoria Cardoso del Instagram Mokuteki Clases. Ella estudió letras y actualmente está realizando una tecnicatura en edición en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También Victoria, junto con Vicky Sense, en 2022 habían realizado Sundoku, talleres sobre literatura femenina y Japón, y me pareció que sería muy interesante desarrollar todo este tema y ella es la mejor para poder hablarlo. Victoria, para mí es un privilegio enorme que estés aquí nuevamente en mi podcast. Se cumplió un año de tu aparición, así que es una gran alegría que desarrollemos un tema que a mí me encanta, porque la literatura japonesa, especialmente el periodo clásico, especialmente el periodo Heian, es la mirada femenina por excelencia. Para los que están del otro lado escuchando, voy a elegir 3 autoras japonesas para que puedan sorprenderse, el que no las conozca las puedas conocer y pueda buscar, pueda googlear quiénes son y todo lo demás. Pero bueno, la primera elegida es la gran Murasaki Shikibu, la legendaria escritora, poetisa y la creadora literalmente de la primer novela de la historia de la humanidad, y me estoy refiriendo al gran Genji Monogatari. Pensar en Murasaki es pensar en quizás una de las visionarias, pero también una de las creadoras más sublimes que tiene la literatura más clásica japonesa y que todos los temas que toca el Genji son muy contemporáneos, muy actuales. Tranquilamente, si uno traspola ciertas cosas, ciertos sentimientos, porque ese mundo, el mundo del periodo Heian, especialmente en esos textos, en esa poesía, en esa forma de narrar, es el mundo de la noche, es el mundo de esa belleza, de los secretos, de esos sonidos, ¿no? De los animales de la noche, de las ranas especialmente. Pero me gustaría compartir en esta oportunidad 3 poemas de Murasaki Shikibu. Esto es parte de un libro que es maravilloso, Las 36 mujeres inmortales de la poesía japonesa, editado por también el Caracol y con la traducción increíble de Mariana Alonso. Mariana Alonso es increíble, es la mejor traductora de japonés que tiene nuestro país. Y también un gran saludo al director justamente de las ediciones de Bosque de Bambú, que tiene también el Caracol, Miguel Sardeña, que esos estudios preliminares que escribió son una maravilla para comprender. Pero bueno, vamos con la poesía. Se desvanece el canto de los insectos en sus jaulas. ¿Acaso también a ellos les duele la partida del otoño que no puede detenerse? El monte Yoshino, aunque ya envuelto en la bruma primaveral, todavía acumula nieve sobre su suelo helado. Nos vimos después de mucho tiempo. Me pregunté si eras tú, y antes de estar segura, se escondió entre las nubes la luna de medianoche. Una maravilla, Murasaki Shikibu, un alma sensible como pocas. Y hablando de almas sensibles del periodo Heian y que tan hermosamente lo han retratado y lo han sentido, voy a pasar a otra de esas escritoras legendarias, Sei Shonagon, la gran autora del libro de la almohada, ese diario que tranquilamente puede ser otra de las más grandes novelas también de la historia de la humanidad, porque es una maravilla. Es adentrarnos en una época, en ese Heian-kyo, en la actual Kioto, donde
el sueño de la vida y la vida se juntan, ¿viste? A mí me encanta porque yo siento que es como si uno se va fuera del tiempo, se abstrae en un estado absoluto y va a un mundo donde no existe el tiempo, donde es todo lo opuesto a la actualidad, ¿no? Sino que son mundos así de biombos y que sea de noche, la luna, todo eso me hace decir, wow, qué descomunalidad. Pero bueno, Seishonagon, como nadie, ha plasmado también de una forma maravillosa las historias de la corte a través de su diario personal. Y antes de ir a su poesía, me gustaría que los que están del otro lado escuchando comenten. ¿De qué lado? ¿Team Seishonagon o Team Murasaki Shikibu? Porque ahí están como las dos potencias, ¿no? de una época. Así que bueno, vamos con la poesía. Ser abandonada es mi destino. Aún sabiéndolo, no puedo creerlo, y caen mis lágrimas. Aunque imites en medio de la noche el canto del gallo, nunca te dejarán cruzar la barrera de Osaka. Bien, entonces, yo te enseñé a ser despiadado, pero prometer venir y no hacerlo, ¿de quién lo habrán aprendido? Una maravilla, detalles, escenas, sutilezas. Pero ahora vamos a pasar a la última de las escritoras que elegí, que es otra alma sensible, pero esta vez vamos a ir al siglo XX. Una gran poetisa de la prefectura de Yamaguchi. Nació en un pequeño pueblo de pescadores al oeste de Japón y creció en una familia de libreros. Y me estoy refiriendo a la gran Kaneko Misuzu. Kaneko en su escritura, en su poesía, en su alma, está perfectamente plasmado los paisajes, escenas. A mí me hace imaginar de día. Si los otros es el mundo de la noche, de los amantes, de ahí, de los biombos, de lo secreto. En lo que escribe Kaneko imagino un mundo de día, un mundo donde están los árboles, está el cielo, están los ríos, los mares, y el mundo está con mucha luz, ¿no? Así como deslumbrante. Así que vamos con la primer poesía. En este caso para Kaneko elegí dos poesías. Este camino. Más allá de este camino hay un gran bosque. Oye, arce solitario, vamos por este camino. Más allá de este camino hay un gran océano. Oye, rana, en tu estanque de lotos, vamos por este camino. Más allá de este camino hay una gran ciudad. Oye, espantapájaros triste, vamos por este camino. Más allá de este camino hay algo esperando. Todos vamos, todos juntos, vamos por este camino. Y para finalizar, anochecer. Mi hermano comenzó a silbar. Yo mordí mi manga. Él enseguida se detuvo. Afuera, la noche llegó sigilosa. Una maravilla. Bueno, tres autoras increíbles, dos del periodo Heian y otro del periodo moderno, porque el siglo XX ha dado grandes escritores, para mí los más importantes de todos. Pero bueno, cuando pienso en Japón, lo primero que pienso también es en nuestra infancia, y también con esto te cedo la palabra porque, Victoria, creo que todos queremos escucharte y queremos sorprendernos con quiénes vas a elegir, pero también como una reflexión para finalizar estas palabras, me gustaría decir que Japón está con nosotros desde que somos muy chicos, desde que hemos nacido prácticamente, porque hay que decirlo también, si ahora de grandes nos gusta los idiomas, nos gusta la literatura de Japón y todo lo que representa la cultura, es porque también de niños hemos sido muy influenciados por el anime.
Y cuando digo esto, me estoy refiriendo también a que siempre han existido pioneras en la difusión del manga y el anime en la Argentina, y creo que la persona que más nos influenció a nosotros es la gran Mariela Carril con el Club del Anime, y es Magic Kids. Y hace tan solo unos días Magic Kids cumplió 30 años. Así que yo creo que para que exista esto también que estamos grabando, y les cuento a todos los que están escuchando, que también deben ser a la generación Magic Kids, eh, realmente es porque existió un gran canal que nos legó eso. Y en el Club del Anime justamente se hablaba de hiragana, se hablaba de katakana, se pasaban los endings en japonés, y Mariela también contaba mucho sobre la cultura. Entonces creo que todo tiene que ver con todo, y si uno habla también de las grandes escritoras, las grandes mujeres, también pienso en las grandes pioneras que difundieron aquí el manga y el anime, así que siempre un aplauso para todas ellas, y siempre mi homenaje a todo lo que representó también la generación Magic Kids, y representa el hecho mismo de difundir la cultura. Y eso es fundamental. El Magic fue la semilla, y esto es también el reflejo de eso. Si hoy estamos hablando nosotros dos aquí, es porque existió el Magic. Así que creo que todo tiene que ver con todo. Victoria, por favor, cuéntanos y llénanos nuestra alma de arte. Buenas noches, David. Bueno, muchas gracias por la presentación, también por el espacio. La verdad que me encanta poder conversar con vos sobre Japón, sobre su cultura, sobre el idioma y, bueno, en este caso sobre literatura, que es, creo yo, de las cosas que más me interesan de Japón. Bueno, en respuesta quizás a lo que comentás, sí, concuerdo en que el hecho de que haya existido Magic Kids, también Locomotion después, es una gran, digamos, es un gran motivo por el cual ahora estamos hablando de Japón, de su literatura, de su idioma, de todo. Eh, fueron, ¿no? Ambos canales fueron pioneros en lo que fue la llegada, ¿no? del anime, de la animación japonesa en general a Argentina, supongo que a Latinoamérica también en general. Eh, Así que un abrazo grande para Mariela, que ella es lo más. Y también, bueno, ¿no? Esos dos canales que nos hicieron tan felices durante tantos años y que, bueno, hoy tristemente ya no están, pero bueno, también tiene que ver un poco con la decadencia de la televisión, ¿no? En líneas generales. Pero bueno, muy buenas las autoras que mencionaste. Murasaki, eh, increíble. Yo soy más igual de Sei Shonagon, o sea, yo soy muy fan de Sei Shonagon. Creo que el libro del Almohada es uno de mis libros favoritos de la literatura japonesa del periodo Heian. Y la última autora que mencionaste, la verdad es que no la conozco. Ahora que me hiciste una introducción súper interesante y leíste algunos poemas, la verdad que voy a investigar más y voy a tratar de leer algo porque no la conocía. Eh, y bueno, en respuesta por ahí a este intercambio, este ping-pong de autoras, yo tengo tres autoras, quizás más contemporáneas, dos japonesas y una Nikkei, perdón, Nikkei no, Hafu o Half, bueno, son por un lado Alejandra Camilla, que sería esta autora argentino-japonesa, después Sayaka Murata y Hisaye Yamamoto. Así que bueno, voy a hacer una mini introducción de estas autoras y a comentarte un poquito lo que yo leí de ellas. No tengo citas porque, bueno, no son poemas, son cuentos. Igual podría leer alguna que otra frase de los cuentos porque son alucinantes. Bueno, en el caso de Murata, de Sayaka Murata, es una novelista, pero tiene también frases alucinantes. Pero bueno, por ahí quedan un poco fuera de contexto si los así fragmentos sueltos. Así que bueno, voy a empezar con Sayaka Murata. Bien, Sayaka Murata es una autora japonesa. Ella nace en 1979 en la prefectura de Chiba y lo que a mí me gusta mucho de Murata, o sea, de cuando leí por primera vez la novela, que es la única novela, al menos de la cual yo tengo conocimiento que está traducida al español, que es La Dependienta. Cuando yo leí La Dependienta tuve que, en realidad no tuve que, sino que yo en ese momento estaba haciendo reseñas para una librería y decidí hacer una reseña de Murata, de esta novela, y me puse a investigar un poco sobre la figura de la autora. Me había llamado la atención que ella
durante su juventud trabajó durante varios años como empleada en un supermercado de Tokio y también en el comedor de la editorial que publica sus libros, ¿no? Que eso me había llamado la atención porque ella había dicho en una entrevista que ella necesita una rutina como medio estructurada, medio cuadrada para poder concentrarse en su trabajo, ¿no? En su escritura. Y que a ella lo que le gusta de esos trabajos es que puede estar en contacto con gente, como que ya observa bastante a la gente que va y viene, ¿no? Que entra y que sale y demás, y eso la inspira o la ayuda a inspirarse, ¿no? A la hora de escribir sus historias, ¿no? Y me llamó la atención porque justamente la protagonista de La Dependienta es una muchacha joven que trabaja en un conveni, ¿no? En una tienda de conveniencia japonesa, que tiene 36 años, se llama Keiko, y ella desde su infancia, tanto su familia como sus amistades, como que le hacen notar, sobre todo sus compañeras de escuela y demás, que algo no anda bien en ella, que algo no está bien en ella, porque ella es como diferente al resto, ¿no? De hecho, como que eso se va notando cada vez más en la adultez, porque llega un momento en que ella termina la escuela, decide entrar a trabajar en esta tienda de conveniencia, no forma pareja, no se casa, no tiene hijos y ya llega a una edad, en este caso a los 36 años, en el que todas las personas a su alrededor, su familia y sus amistades, le hacen dar cuenta de esas, ¿cómo decirlo?, de esas carencias, ¿no?, que tiene ella en su vida, que son, en este caso, marido e hijos. Entonces, bueno, ella, no voy a spoiler la novela, pero en definitiva de lo que trata quizás la novela de Murata es esto, es de ilustrar, de expresar, de dar a entender o a comprender cómo la sociedad japonesa estructura a las mujeres, en este caso, ¿no? Porque la protagonista es una mujer, y no sé si decir el término obliga, pero las empuja a tener una determinada realidad, una determinada vida que quizás no es la que quieren tener, pero por una cuestión de cumplir con el mandato social, ¿no? De ser parte del engranaje social, bueno, las mujeres se casan a una edad temprana, tienen hijos a una edad temprana, dejan sus trabajos o por ahí no dedican gran parte de su vida a formarse profesionalmente, no a estudiar, sino que prefieren por ahí dedicarse a la vida más hogareña, familiar. Entonces, bueno, está el protagonista, como no forma parte de esa área, de ese espacio dentro de la sociedad, se siente, ¿no?, extraña, se siente outsider y bueno, pasan cosas a raíz de eso, ¿no? Lo que la protagonista todo el tiempo recalca es que ella le hace muy bien su trabajo porque es un trabajo bastante monótono, bastante automático y en el cual los empleados en las tiendas de conveniencia tienen como una especie de speech que tienen que decir para tratar a los empleados, para recibirlos, para atenderlos, para cobrarles, etcétera. Entonces es como que nada se sale de ese esquema en el que ya se ajusta completamente y funciona. Es decir, ella se siente funcional a la sociedad en ese trabajo, pero no por fuera. Así que nada, la verdad que la novela de La Dependiente es una novela para mí increíble, cortita, entretenida, interesante y creo que ilustra bastante bien lo que se espera de la mujer japonesa hoy en día, digamos, en la actualidad y cómo es que hay gente que, por supuesto, no todos encajamos en la norma y qué pasa cuando no encajamos en la norma, ¿no? Ah, pequeño detalle que me olvidé de mencionar. La edición en español de La Dependiente de Murata, por si alguien quiere conseguirla, está editada por Duomo Nefelioata. Nombre particular, la verdad que la editorial tampoco la conozco, pero, pero bueno, tienen traducido al español La Dependiente, que hasta ahora es la única novela en español de esta autora. Bueno, pasamos a la segunda autora que para mí fue un gran descubrimiento, que es Hisaya Yamamoto. Hisaya fue una escritora norteamericana, pero de origen japonés, que se dedicó sobre todo a trabajar el vínculo, o sea, su literatura es más bien como una mezcla, ¿no?, de lo asiático, japonés y estadounidense, porque ella nace en California, en una familia, ¿no?, de inmigrantes japoneses, durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, ella nace en 1921, ¿no?, y fallece en el 2011, pero durante la Segunda Guerra Mundial, perdón, se establecen en Estados Unidos campos de concentración para japoneses
y ella queda recluida en uno de estos campos de concentración, digamos, y bueno, por supuesto que ese hecho va a marcar profundamente toda su literatura, ¿no? Porque la mayoría de los cuentos tienen que ver con la vida dentro de esos campos de concentración. Eh, bueno, la realidad es que los cuentos de Hisaya Yamamoto son súper interesantes, para mí fueron muy novedosos dentro de lo que es la literatura femenina contemporánea, porque estaba más acostumbrada quizás a leer novelas y no tanto cuentos. El libro al cual yo voy a hacer mención es 17 sílabas, que está editado por Cumulus Nimbus, y la traducción es de Martín Felipe Castañet, también un autor y un traductor súper interesante. Yo leí de él hace no mucho, leí Los Cuerpos del Verano, que es una novela de ciencia ficción muy, muy recomendable. Y leí también, que este es mi favorito, Minotauro, una odisea de Paco Porrúa, que es creo que es la tesis no sé si de doctorado o la tesis de licenciatura de él en la universidad, pero es un estudio así completo de la historia de la famosa y mítica editorial Minotauro, dirigida por, bueno, Francisco Porrúa, que, bueno, básicamente la editorial Minotauro tiene todos los libros de ciencia ficción, fantasía que te puedas imaginar y que fueron como súper representativos quizás de un periodo y que aparte abrieron la puerta a ese tipo de literatura que fue, creo yo, bastante novedoso acá en Argentina, en Buenos Aires sobre todo, ¿no? Así que nada, también recomiendo mucho que lean Minotauro, este libro de Castañet. Volviendo entonces a Hisaya Yamamoto y a sus relatos, estos cuentos van a reflejar esa tensión cultural, ¿no? Esa tensión social y ese racismo tan marcado que vivió dentro de estos, o que experimentó, ¿no? Dentro, perdón, de estos campos de concentración norteamericanos en los que tuvo que, ¿no? vivir durante bastante tiempo. También obviamente va a hablar de la figura femenina, de todos los desafíos, de todas las peripecias a las cuales se tienen que enfrentar las mujeres japonesas, sobre todo, em, entre lo que es ese deber ser, respetar los orígenes, respetar las raíces, pero también tener que acostumbrarse a una sociedad y una cultura completamente diferente como la norteamericana, ¿no? La verdad que los cuentos de Yamamoto son increíbles, recomiendo muchísimo. Sobre todo creo que es el único también que está traducido al español, la edición de Cumulus Nimbus. La verdad es que no investigué mucho al respecto de si hay más de Yamamoto en español. Ojalá que pronto haya, u ojalá que haya mucho más, porque la verdad que es una gran autora. Me pareció de lo mejorcito que leí en el último tiempo. Así que tenemos en principio a Sayaka Murata con La Dependienta, 17 sílabas de Hisaya Yamamoto, y ahora pasamos con la última autora que elegí. Alejandra Camilla es hija de padre japonés y de madre argentina. Eso significa que es hafu o half, ¿no? Que así es como se le dice a los hijos de japoneses y de personas de otras nacionalidades. Ella nace en 1966 y hay algo que a mí me gusta mucho de ella. Hay una frase que dice que ella creció en una casa multicultural, ¿no? Justamente por esto, porque ella es hija de padre japonés y de madre argentina. En su momento, cuando investigué sobre la figura de Alejandra para el taller de Tsundoku, de miradas femeninas sobre Japón, em, me interesó mucho el motivo por el cual ella llega a la escritura, ¿no? O empieza a desarrollar la escritura, que es gracias a un sorteo que estaba publicado en un supermercado, en donde te daban como consigna un texto, un párrafo previo, y vos a partir de ese párrafo tenías que escribir una historia y, bueno, mandarla al sorteo y ver qué pasaba. Ella envía, ¿no? su historia, su cuento al sorteo y gana junto con otras dos personas más. eh, Creo que era algo así como una estadía en un spa. Entonces, cuando se reúne, ¿no? con todos los ganadores, le empiezan a preguntar sobre cómo es que llegó a la escritura, hace cuánto tiempo que escribía, y ella le dice, no, es la primera vez que escribo, ¿no? Y ahí se da cuenta, ¿no? que había algo ahí para trabajar y para hacer crecer o expandir, que era su habilidad, ¿no? En la escritura, porque la verdad que los cuentos de Alejandra son un viaje de ida, realmente. Nosotras en el taller con Vicky tuvimos la suerte de poder contar con ella en una de las clases,
en la que pudimos charlar sobre sus cuentos, hacerle preguntas, nos leyó un cuento inédito que después, bueno, se editó de la mano de Eterna Cadencia. Pero la verdad que Alejandra es una persona maravillosa, y transmite una paz, una serenidad, es muy simpática, la verdad que es una persona muy, muy amorosa por lo poco que pude conocerla en esa tarde, me llevé una gran experiencia. Y aparte, bueno, sus cuentos son increíbles. No hay cuento de Alejandra que no te atraviese de alguna manera el corazón. A mí me gusta mucho asociar un poco la escritura de Alejandra con la esencia del haiku, quizás, porque en muchos de los cuentos que he leído de ella se siente fuerte la presencia de la naturaleza, esto de la descripción del instante, ¿no? Es como un instante breve, muy breve, que termina, que culmina, que cierra con un elemento que es sumamente disruptivo, que sorprende y que emociona, ¿no? Porque sus cuentos son muy cortos y en esa brevedad ella despliega una historia, un personaje, un sentimiento que al principio no te vas dando cuenta hasta que el cuento termina en muy poco tiempo y ahí es como que hay una especie de golpe de impacto que es tremendo y que muchas veces tenés que volver a leer el cuento para ver qué pasó ahí, cómo puedes interpretar eso. Me pasó con varios cuentos de Alejandra. eh, y también pienso, ¿no?, que hay algo también de la esencia del zen, ¿no? En esto de la austeridad, de las pocas palabras, de la brevedad, de no tener tanta parafernalia, ¿no?, en su escritura. Hay como una búsqueda de simpleza, ¿no? Y de descripción de lo cotidiano también, ¿no? Porque vamos a ver que en sus cuentos hay mucho de conversaciones con la familia, con el padre, la figura paterna está muy presente. La verdad que Alejandra es un 10 en todo sentido. Yo leí, ella tiene 3 antologías publicadas. Las primeras 2 las publicó la editorial Bajo la Luna, que se llama Los árboles caídos también son el bosque, y El sol mueve la sombra de las cosas que están quietas, si no me equivoco, porque es un nombre bastante largo, y aparte también, ¿no?, los 2 nombres de sus 2 antologías son extremadamente poéticos, ¿no? Y el último libro se titula La paciencia del agua sobre cada piedra, que en este caso lo editó de Eterna Cadencia, y creo que ahora la misma editorial, Eterna Cadencia, reeditó las primeras 2 antologías que antes había editado Bajo la Luna. Así que me quedo con estas 3 autoras. De Alejandra puedo recomendarles que lean de la última antología, Sakura Gari, me encanta porque es una conversación entre una dueña, o una mujer, mejor dicho, y su gata, que es hermoso, ese cuento es hermoso. Em, 3 sillas, em, arroz, partir y un koban para el señor Nishida. Creo que esos son como mis cuentos favoritos de Alejandra. Hay uno más que ahora no se me viene a la cabeza el nombre, pero ya me voy a acordar, pero creo que esos son los cuentos que más disfruté de Alejandra. Y bueno, me olvidé de decir también cuáles cuentos de Yamamoto recomiendo. Estoy acá mirando el índice, porque son varios cuentos en la antología de Yamamoto. Bueno, 17 sílabas, por supuesto, el cuento que le da título al libro. Em, Eucaliptos. Eucaliptus es excelente. La conexión esquimal. Y creo que me quedo con esos. Sí. Y la leyenda de la señorita Sasagawara. La verdad que todos me gustaron igual, pero creo que estos fueron los que más recuerdo, que disfruté muchísimo. Sobre todo Eucaliptos. Eucaliptos creo que es mi favorito de toda la selección. Así que, bueno, aquí tenemos a estas 3 autoras para que puedan ir corriendo a leer sus cuentos, a leer la novela de Murata, porque no se van a decepcionar. Muchísimas gracias por tus recomendaciones, Victoria, son increíbles. Voy anotando todo porque es un gran manantial de literatura para investigar y bueno, siempre descubrir nuevos autores es una maravilla. Y ahora pasemos a otra parte, a otra arista de todo lo que representan las grandes mujeres artistas. Y ahora me gustaría pasar a la música.
Y cuando yo digo música, Japón, hay un nombre que me llega siempre al alma y es la gran Yoko Kanno. Cuando yo pienso en Yoko Kanno, viene a mi mente un montón de cosas y también tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado antes. Yoko Kanno en mi cabeza es llegar un día del colegio, viste, de la primaria, prender la TV y ver Scaflón en Magic Kids. Yo creo que eso es, ya ahí la semilla, viste, entró directamente. Porque para todos los que nos están escuchando, Yoko Kanno hizo las bandas sonoras de los animes más importantes del siglo XX. Y cuando digo esto me refiero a Cowboy Bebop, bueno, Scaflón mismo, que es una gloria, Macross Plus, que es otra gloria, y a la vez hizo mucho de la saga de Ghost in the Shell, no de la película que todos conocen, digamos, de los 90, sino lo posterior, y también mucho de Macross, hizo música de videojuegos, eh, o sea, abarcar lo que es Yoko Kanno podríamos estar horas, horas y horas, pero si yo tengo que resumir algo es la intensidad en estado puro, es la big band de jazz más increíble. Cuando uno escucha justamente todo lo que ella compuso para Cowboy Bebop, con esa big band extraordinaria de bronces, hay saxos, hay trombones, hay trompetas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, uno ve todo lo que ella compuso y literalmente es o sea, se vuela la cabeza directamente, porque uno dice, no puede ser todo esto, ¿cómo puede ser que alguien tenga esa magia, ¿viste? Que haya escrito en la partitura cada nota y boom, eso le dispare ideas que son descomunales. Y, y la verdad que también tiene mucho que ver con el Magic y tiene que ver con Locomotion. Somos también hijos de Locomotion, hay que admitirlo también, mucho, porque Locomotion nos trajo a Cowboy Bebop y Magic Kids en el club del anime, en el tercer opening que tenía el club del anime, ya el del periodo final, el del último año, la música que sonaba de fondo era justamente el opening de Cowboy Bebop. Hace muy poco pude rescatar ese archivo que es increíble porque a diferencia de las otras aperturas que tiene el Club del Anime, esa, con la música de Yoko Kanno, aparece Mariela así actuando todo y está todo como si fuese un manga, así, bueno, es extraordinario, búsquenlo, tercer opening del Club del Anime, tercera apertura lo van a encontrar como 25 años del Club del Anime, para los que están escuchando, búsquenlo así en mi canal. Y al decir esto, al decir Yoko Kanno, también engloba a la siguiente artista que yo elegí, y es la gran Maya Sakamoto. Y acá hay que dividir dos cosas, porque si yo mencioné Scaflón, tengo que decir que la voz del opening y a la vez la voz de Hitomi era de ella, porque ella no solamente es cantante, sino también es seiyuu, justamente es actriz de voz. ¿Y qué puedo decir? Yo creo que la voz, viste, la voz de una persona nos lleva, nos enmarca, nos transporta. Si ya hemos hablado de la capacidad de Yoko Kanno de crear melodías perfectas, de crear todo ese universo sonoro, con Maya Sakamoto es como que es la frutilla del postre, ¿viste? Ahí todo conecta, o sea, es como una pintura donde todos los colores encajan perfecto, ¿viste? Bueno, creo que con ella todo se junta así, ¡bum! Viene todo así, todo se une. Y uno ya escucha el opening de Scaflón y ya directamente vos decís, ya está, es el Say No More. O sea, no puede ser tanta maravilla esa voz, todo lo que representa, ¿no? Y cuando yo digo, y he hablado mucho de Scaflón, así que hay que mandarle un fuerte abrazo, un gran saludo a Vicky Sensei de Japonés con Vicky. Vayan a ver lo que es Japonés con Vicky en Instagram porque es increíble todo lo que enseña Vicky. Uno aprende muchísimo, bueno, mucho, mucho, mucho. Vayan, lo que quieran también estudiar japonés, también está la querida Vicky Sensei. Y a la vez, al decir Maya Sakamoto y al volver atrás a decir Yoko Kanno, otra de esas patas de Yoko Kanno, podemos decirlo, o también, entre comillas, ¿no? Toda esa alma noventera, porque yo creo que
Yoko Kanno y Maya Sakamoto encarnan lo que era esa música de anime de los años 90, sin lugar a dudas. Pero si hay una personificación de los años 90 en la música, en el anime, es Megumi Yashibara. Y me pongo de pie, señores, porque decir Megumi es pensar directamente, así se viene a la cabeza, Slayers. Es ese opening maravilloso de Slayers que bueno, ya directamente desde las primeras melodías ya uno está caminando por el techo directamente. Y también es la voz, o sea, y esto conecta con Yoko Kanno porque es la voz de Faye Valentine de Cowboy Bebop y a la vez es la voz de Rei Ayanami de Evangelion. O sea, se une todo. Los recuerdos, Magic Kids y Locomotion. O sea, es todo el pack. O sea, si queremos decir todo un pack, si somos la generación Magic Kids, los hijos de Locomotion, todo lo que representa el club del anime, bueno, yo creo que estas tres mujeres artistas, creo que representan todo eso, lo que es también nuestra infancia. Porque lo maravilloso que tiene el arte, lo maravilloso a su vez es eso, que no solamente es evocativo de un periodo histórico, más allá que todas estas canciones y toda esta música es eterna, no tiene fecha de vencimiento, o sea, es más moderna que mucha música actual. Todo lo de Yoko Kanno va a ser moderno cuando nació, cuando fue, y dentro de 100 años va a seguir siendo hipermoderno, porque esas composiciones y esa Big Band que ella tiene es la intensidad más pura del universo mundial. Pero bueno, a lo que voy. Lo increíble del alma de estas mujeres artistas es que su música tranquilamente puede evocarnos o puede hacernos ir a un momento preciso de nuestras vidas. Eso es lo que a mí me parece extraordinario. Si yo pongo la música de Cowboy Bebop, yo te puedo decir el lugar exacto, el lugar donde estaba sentado yo, el televisor ese viejo, cuando yo era un niño y veía Locomotion, ¿viste? Porque hay que hacer un inciso. Veíamos, o sea, tenemos que decir, veíamos Locomotion a escondidas. A buen entendedor, pocas palabras también se podría decir. Pero bueno, más allá de la broma, eh, yo pienso todo esto. Escuchar a Yoko Kanno, escuchar a Maya Sakamoto o a Megumi Yashibara nos llevan a un periodo tranquilamente en el que uno puede definirse la vida de uno mismo, porque sabe dónde estuvo cuando lo escuchó por primera vez, puede evocar esa pieza de la infancia, puede evocar lo que era la calle, el barrio, y eso creo que es lo increíble del arte, y eso es lo increíble también del alma, de las composiciones y de las melodías perfectas, que nos evocan un tiempo maravilloso, un momento que está más allá de la eternidad, y eso es algo muy, 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 muy increíble. Pero bueno, ahora, Victoria, por favor, quiero escuchar cuáles son tus artistas, tus músicas favoritas. Quiero escucharte. Y a su vez también es un hecho para reflexionar, porque si hay algo que me maravilla de Japón y me maravilla de todas estas miradas, este arte femenino, es que realmente Japón posee un grado, un nivel de artistas mujeres que es impresionante. Hasta podemos decir que tiene la escritura japonesa, tiene el alma femenina, tiene ese concepto que es muy difícil de explicar, pero que tiene mucho más que ver con los sentidos. Y esto tiene que ver algo que también te quiero preguntar, y es, ¿qué sentís vos también, siendo mujer, siendo profesora, que las grandes exponentes de la literatura y de la música de Japón también son mujeres? O sea, es un hecho de que imagino yo que cuando vos eras más chica, podías ver o podías sentirte también reflejada, por decirlo de alguna manera, pero ya me contarás vos, wow, o sea, también yo quiero ser como ellas, ¿viste? Y eso es muy, 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 muy importante, y eso es muy, muy interesante de poder decirlo. Porque también podemos hacer un paralelismo, y esto es como una coda final de lo que estoy hablando, y es que también
las grandes difusoras, las grandes pioneras de la difusión, como Mariela, pero también como las grandes pioneras del manga argentino, también son mujeres acá en la Argentina. Así que yo creo que eso es importantísimo, destacar a nuestras grandes artistas y a toda esa mirada femenina que tiene el arte, que nos ha marcado a nosotros y a todos. Bueno, David, ante todo, gracias por las recomendaciones. La verdad que es un placer escucharte porque se nota tu pasión por el manga, por el anime, por la música japonesa y estás realmente muy, muy informado. Yo no conocía de nombre a las primeras dos artistas que mencionás, a Megumi sí. Sí conozco CBS Caflone, Slayers, pero creo yo que el problema en mi caso, ¿no? Particularmente en mi caso, en cuanto al desconocimiento de estas artistas que mencionás, salvo a Megumi, es que cuando era chica, mi primer contacto con el anime fue anime doblado al español. Entonces no había ese contraste entre la actriz de voz o la cantante o el opening en japonés, porque en general estaba todo doblado al español. Entonces como que mi primer contacto fue con el anime doblado. De hecho, por ejemplo, uno de los primeros animes que vi de chica fue Sakura Card Captor y siempre estuvo doblado al español, el opening, la serie en sí. Entonces yo no ubico de grande, digamos, quise volver a verlo en japonés en su idioma original, teniendo la posibilidad, ¿no?, de verlo en su idioma original, y no me resultó lo mismo, es decir, no me generó la misma sensación de familiaridad, si se quiere, que verlo doblado. Entonces es como que no estoy muy al tanto de ese mundo que es un universo, de lo que son las actrices de voz, que es increíble, y de las cantantes, bueno, sí, conozco algunas, pero por lo menos las que vos mencionaste no las conozco. Así que voy a investigar más. Muchas gracias por eso, te digo la recomendación, porque siempre es bienvenida. Y aparte me encanta indagar más en música japonesa. Megumi para mí es Dios, es una diosa y me remite totalmente a Saber Marionette. Amo a Megumi, amo su música, amo todo lo que ella hace, es una genia. Y respecto a todo lo que me comentás, bueno, yo acá creo que me equivoqué, pero elegí a tres bandas eh, de hombres. Una es Fishmans, otra es Kikaga Kumoyo y después está Nujabes. Pero bueno, Nujabes se puede relacionar bastante con el anime, así que ahora lo voy a detallar un poco, voy a detallar un poco cada uno. Pero bueno, en mi caso la estoy pifiando un poco en la consigna de que sean artistas únicamente mujeres. Así que bueno, quizás un poco dentro de la descripción de estas bandas que elegí, por ahí tire alguna info de alguna otra mujer de la música japonesa que se me venga a la mente, pero bueno, en principio yo había elegido otra cosa. Después, bueno, respecto a lo que comentás, esto de que somos hijos de Locomotion, yo también lo creo fervientemente. También comparto esto de que mirábamos Locomotion a escondidas, o al menos en mi casa, no, no por una cuestión de, obviamente, de desconocimiento, ¿no? De mis padres en su momento, particularmente de mi madre, de que, claro, veía por ahí que había mujeres con poca ropa, mujeres voluptuosas, y obviamente ya automáticamente cancelado, ¿no? Censurado totalmente. De hecho, me acuerdo que miraba Locomotion a escondidas en el living de casa y cuando veía que alguien se acercaba, apretaba el botón como de para cambiar el canal rápidamente. Y también me ha pasado, me pasó en su momento que me compraba las revistas láser. Y bueno, obviamente las revistas láser tenían un contenido muy, muy chistoso, muy gracioso eh, y subido de tono en muchos casos. Y he tenido revistas que han sido recortadas por mi madre. Me acuerdo de un especial de Aika, si mal no recuerdo, que en realidad yo lo compré porque había una nota de Cyber Marionette y no sé de qué otra cosa más. No me interesaba, la verdad que ni había prestado atención a esa sección de la revista y sin embargo cuando mi hermana me buchoneó y mi vieja llegó, llegamos a casa y me agarró la revista y me la recortó toda. Pero bueno, y después también me acuerdo de una revista de Sakura Card Captor, un especial que había salido, la verdad que no me acuerdo de qué editorial, me la compré en el puesto de revistas
llegué a mi casa, me puse a hojear la revista, mi mamá la tomó de mis manos y había también, creo que había una sección de Cyber Marionette y obviamente también, ¿no? Los personajes bastante voluptuosos, sobre todo en el manga, que era mucho más osado si se quiere, o había más desnudos. Y, y bueno, mi mamá fue a discutir con el diariero y le dijo, ¿cómo le va a vender a una nena de 12 años esta revista? Y el señor le dijo, bueno señora, pero yo no sé qué cosas vendo, o sea, no sé el contenido completo de cada revista que vendo. Y bueno, ahí quedó la anécdota. Así que sí. Eh, Lamentablemente había que mirar ciertas cosas escondidas, pero bueno, aquí estamos. Voy a pasar entonces a charlar un poquito sobre las bandas que elegí, a contar un poquito el contexto, sobre sus integrantes, por ahí el género. Y, y bueno, si surge por ahí en el medio alguna artista mujer, la mencionaré también. Bueno, en principio me gustaría hacer mención de una de mis bandas favoritas en general, no solo de Japón, que es Kikaga Komoyo, que es una banda que nace o se forma, si se quiere, en el 2012 y tristemente están separados, se separaron en el año 2022 y es una banda conformada por dos hermanos, Go Kurosawa y Ryu Kurosawa, que en realidad la banda empieza con Go Kurosawa, que es percusionista, y otra persona en la guitarra, como músicos callejeros, y con el tiempo como que se fueron integrando otras personas, en este caso también Ryu Kurosawa, que es el hermano de Go, que toca el sitar, y, y bueno, ya eso nos da la pauta, ¿no? De que la banda tiene como una impronta bastante psicodélica. eh, de hecho, bueno, ¿no? El género es rock psicodélico o folk psicodélico. Y la verdad es que no recuerdo cómo llegué a esta banda. Creo que de la manera que llego a muchas bandas es por los flyers. Por ejemplo, me gusta una banda X. Creo que sí, creo que había sido eso. Creo yo estaba escuchando mucho una banda australiana que es King Gizzard and the Lizard Wizard y, y estaba buscando imágenes y me aparecieron un montón de flyers y creo que había un flyer en donde tocaban con Kikagaku Moyo y dije, ah, esto me suena que es re japonés por el nombre, ¿no? Porque de hecho el nombre significa patrones geométricos en japonés. Y bueno, empecé a indagar y sí, era una banda japonesa, más o menos del mismo palo, ¿no? Así medio psicodélico, que bueno, me voló la cabeza, la verdad me gustó muchísimo y los empecé a seguir. Em, la verdad que en cuanto a los que son los discos, no tienen una discografía muy amplia, pero todos los discos están buenísimos. Recomiendo particularmente Masana Temples, creo que es de mis discos favoritos, que más veces escuché en mi vida. Y otro detalle respecto a la banda es que creo que Go Kurosawa, junto con otros miembros de la banda, me parece, y con otras personas más, formaron un sello discográfico que se llama Guru Guru Brain Records, que está buenísimo ese sello porque produce música asiática en general, no solo de Japón, medio del palo, de la psicodelia, creo que no solo se encierran como en ese género, pero muchas bandas de otros países. Y gracias a ese sello escuché bandas tailandesas, de Hong Kong, como que la verdad hicieron como un proyecto muy, muy interesante de difusión de música de Asia en general y como que se apoyaban entre ellos porque armaban fechas juntos. La verdad que súper, súper interesante todo lo que promueve esa discográfica, así que recomiendo mucho para que, nada, si al que le interese que indague un poco sobre la movida asiática contemporánea, ¿no? Y porque aparte es música que no llega, literalmente, o sea, acá no llega eso, o tiene muy poca llegada. La verdad que mi sueño siempre fue, mi sueño es, pero ya claramente no hay chance, poder ver en vivo alguna de esas bandas, pero bueno, no creo que se pueda. Por ejemplo, para recomendar de ese sello está Mong Tong, que es una banda taiwanesa, eh, Kana Bierwood, que es una banda tailandesa, también de influencia psicodélica de los 60, de los 70, y
Minami Deutsch, que es una banda japonesa, pero em, de krautrock, ¿no? Como bastante inspirada en la movida krautrock alemana. De hecho, tienen, no sé si un disco o algunos temas así en colaboración con Damo Suzuki, que era el integrante de Can, ¿no? Banda emblemática del género. Así que recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Otra banda japonesa que me gusta mucho y que siempre recomiendo cuando me preguntan qué escuchar o qué empezar a escuchar por ahí de Japón, que no sea J-Rock convencional, es Fishmans, que es una banda que surge a fines de los 80, perdón, a fines de los 80, y, y que es como medio una banda rock alternativo, combina reggae con electrónica y como que se destaca mucho la voz del cantante que es Shinji Sato, que es como bastante como andrógino también él, ¿no? Su voz, su aspecto, que bueno, en realidad él falleció muy joven y eso hizo obviamente que la banda igual los miembros antiguos siguen sacando contenido, siguen sacando música, pero bueno, al no estar el cantante principal, que era quizás la persona que le daba la impronta a la banda, no es lo mismo. Yo de hecho no escuché lo nuevo de Fishmans, como que me quedé en los discos en donde estaba Sato. Y la verdad que es una banda que me gusta mucho y recomiendo, es como muy, muy buena para poner así, para ambientar, como que es, no sé, es bastante alegre, no sé, me pone como muy contenta escucharlos. Y si tuviera que recomendar un disco, bueno, Uchu Nippon Zetagaya, que es un disco de fines de los 90. Y bueno, tristemente el cantante fallece a una edad muy, muy temprana, creo que de un problema cardíaco. Y bueno, eso obviamente rompió un poquito con la continuidad de la banda, pero bueno, después los integrantes que quedaron vivos continuaron sacando música y eso. Eh, Fishmans, recomiendo mucho todos los discos. Long Seasons también, Long Seasons es un disco hermoso, hermoso. Así que bien, ahora vamos quizás con la última banda, que también en realidad es como un solista, si se quiere, que se llama Nujabes. Bueno, Nujabes, yo llegué a Nujabes por el anime Samurai Champloo, porque él hizo la banda sonora y él es DJ, un DJ japonés, que su nombre real es Seba Jun, que bueno, falleció también a muy temprana edad, falleció muy joven. Pero bueno, es como un representante del hip hop instrumental, del lo-fi japonés, por supuesto. Y a mí lo que me gusta mucho de Nujabes es que la música de él, obviamente, ¿no? Es súper ambiental también, me hace acordar a Fishmans en ese sentido, como que es algo para poner ahí de fondo y estar tranqui, ¿no? Ahí como medio chill. Hay un disco que me encanta que se llama Spiritual State, pero bueno, como que mezcla, ¿no? Bastantes elementos del jazz, del hip hop, es como una mezcla bastante interesante. Y bueno, Samurai Champloo es medio como un anime de culto y obviamente que tenga la banda sonora de Nujabes hace que también, ¿no? Eleva bastante el producto también. Como que lo que mencioné para recomendar tanto Fishmans como Nujabes, bueno, son las los protagonistas, digamos, ¿no? de estos dos proyectos fallecieron tristemente muy, muy jóvenes, pero obviamente el legado continúa y está bueno poder recordarlos y recomendarlo, porque dentro de lo que es la música japonesa, creo yo que por ahí no es tan popular, ¿no? Eh, yo la verdad es que no consumo mucho J-pop, J-rock, hasta por ahí, depende del género también. Entonces me parece como que para mí estos músicos descollan bastante y todo lo que hicieron es sumamente interesante. Así que por eso también los elegí, porque creo que de lo poco que escucho de música japonesa es lo que más me gusta o lo que más me atravesó en su momento. Y siempre como que cuando vuelvo a buscar quizás cosas nuevas, trato de que haya influencias, ¿no? de estos artistas también en eso nuevo que busco.
a la hora de escuchar música nueva. Así que, por un lado, estas serían como las primeras tres bandas que se me vinieron a la cabeza, o los primeros tres músicos que se me vinieron a la cabeza para recomendar de música japonesa. Pero bueno, como la consigna era que sean mujeres, se me ocurre por ahí mencionar a Ichiko Aoba, que también fue como un descubrimiento en su momento, gracias a un profesor de japonés que tuve, Sensei Miyamoto, eh, que me regaló un disco de Ichiko Aoba, un disco muy hermoso. Y hay una canción en particular que es una locura que se llama... La canción se llama Marte 2027, que es una canción de Ichiko, pero hay una colaboración entre ella, Ryuichi Sakamoto y Haruomi Hosono, así que es como una combinación increíble, ¿no? Eh, y bueno, en Ichiko, o sea, en general, o sea, su género, ¿no? Donde se mueve se lo cataloga generalmente como folk o neofolk. Ella es guitarrista, es como todo muy, muy acústico. Y es como su voz genera una atmósfera muy, muy relajante cuando se la escucha, también muy ambiental, ¿no? Recordando que elegí a Nujaves y a Fishmans, como que sí, supongo que podría estar en la misma línea, salvando obviamente las diferencias. Eh, pero creo que si tuviera que elegir una mujer que escuché bastante dentro de la música japonesa contemporánea, Ichiko Aoba sería una de ellas. Y después, bueno, también podríamos hablar bastante del City Pop, quizás por ahí para otro podcast, específicamente de City Pop estaría bueno, y quizás charlar con Vicky Sensei de Japonés con Vicky, que ella es fan del City Pop, y podría salir una linda conversación al respecto. Pero bueno, para resumir, recomiendo mucho a todos que escuchen Fishmans, que escuchen Kikagaku Moyo, que escuchen a Nujaves y que escuchen a Ichiko Aoba. Obviamente a Haruomi Hosono también, Yuichi Sakamoto. Hay mucho más para indagar, pero bueno, no podremos abarcarlo en una conversación relativamente breve. Es maravilloso poder escuchar. Es maravilloso poder escucharte, Victoria. Bueno, con respecto a lo de Locomotion, es increíble porque sí, creo que toda nuestra generación vio Locomotion también así como a escondidas o en ese concepto, ¿no? De estar ahí con la TV así con el volumen bajito, así, y wow. Así que me encantó, me parece que es como... Todas estas vivencias creo que son compartidas por generaciones, ¿no? Y eso es lo más maravilloso. Para los que nos estén escuchando, la revista láser que hace referencia a Victoria es la láser que tiene la tapa de Saber Mario J, que es la láser número 17. Una láser que de hecho tiene toda su historia porque fue literalmente censurada en los kioscos de diarios de zona sur y se vendía en una bolsa negra, literalmente, porque literalmente salió como diciendo que era material para adultos. Esto es literal y es chequeable y comprobable. Y al respecto de de la segunda revista, la que tenía la portada de Sakura Card Captor, la van a encontrar como enciclopedia del manga y el anime, número 21. Así, está Sakura así gigante en la tapa. Estaba editada por la editorial A4. Pero bueno, ahora yendo al final de esta charla, me encantaría que nos comentes, Victoria, tus clases, sobre tu enseñanza, sobre los grandes valores de enseñar la cultura, el idioma, porque todo va de la mano, la cultura, el idioma, la literatura japonesa, todo va de la mano. Pero vamos a centrarnos en el idioma. Quiero que nos comentes cómo la gente se puede poner en contacto con vos, cómo son las clases que vos das, si das los cursos, todo quiero que nos cuentes. Y también si estás preparando algo para este año que está comenzando, recién comienza este 2025, y pienso que el concepto de la enseñanza de un idioma es fundamental y a la vez muchas veces se toma la enseñanza de un idioma o los que estudian lo hacen a veces bajo dos conceptos. Quizás por un lado, que obviamente es entendible, por un lado que ayuda mucho
a conseguir un trabajo, conseguir puestos de trabajo o mejorar la experiencia, ¿no? De todo el currículum que tiene uno. Hay otras personas que estudian también porque quieren ir a Japón. Pero hay una parte que me encantaría centrarme y que a veces no es tan hablada o no es tan puesta en el lugar que para mí lo tiene, y es la importancia de crear un grupo de contención en el cual formar parte de dicha comunidad. Y para mí, estudiar japonés, ya sea con vos, Victoria, o con la Victoria Vicky Sensei, la otra Vicky, porque ustedes dos son las dos Vickys, la Vicky Vicky, ¿no? Ustedes dos juntas son el poder del Sundoku en estado puro, ¿viste? Tipo los Power Rangers cuando se juntaban y hacían el robot. Bueno, pienso en ese concepto, ¿no? De cómo ustedes han creado una comunidad maravillosa. Y eso me parece que es lo fundamental, el hecho de enseñar y a la vez que podamos aprender un idioma posibilita también eso, la conexión y la red humana, que es tan necesaria en estos tiempos tan difíciles. Y esa para mí es la clave. Por el podcast han pasado muchas profesoras, ya sea de japonés, pero también de otros idiomas. Por ejemplo, para los que estén estudiando italiano, les recomiendo a la gran Lorena Denise, profesora de italiano, italiano con Lore, para todos los que quieran estudiar italiano, que bueno, es la mejor profesora de la ciudad de dicho idioma. Entonces, yo pienso que escuchar a las grandes profesoras, escuchar tu palabra es importantísimo, y a la vez poder expresar y sentir que el hecho de estudiar un idioma va mucho más allá de un concepto que sea o para viajar eh, o para que sea como para un trabajo o para mejorar el currículum, que para mí es mucho más allá. Pero bueno, Victoria, quiero que nos cuentes todo lo que se va a venir en Mokuteki Clases, quiero que nos cuentes todo, 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 y también un poco, qué sentís vos por ese ícono, por ese concepto, por esa obra artística, ¿no? Que es el Daruma, que es el concepto del sueño y el ensueño materializado, el concepto de todo ese mito, todo ese monje, ¿no? Pero esa escena de lo que para muchos podría ser una esfera redonda con dos ojos que se le pinta a uno y después cuando se cumple lo que uno deseaba se le pinta el otro. Pero quiero que nos cuentes todo, 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 porque creo que hay tanta historia, tanto, tanto que se puede hablar que no alcanza un simple capítulo del podcast. Gracias, David. Me hiciste reír mucho con eso de que cuando nos unimos con Vicky formamos el robot de los Power Rangers. Sí, formamos un robot de libros no leídos, ¿no? Por eso Tsundoku, como no la pila de libros que están ahí acumulándose y que todavía no se leyeron. Bueno, respondiendo un poco a tus preguntas, me anoté así como las cosas que fuiste mencionando como para ir en orden y no olvidarme de nada. Bueno, mis clases. Tengo cupos abiertos para lo que es marzo. Todavía quedan algunos cupos disponibles porque como lo empecé a mover en febrero, a principios de febrero, a fines de enero, principios de febrero, mucha gente consultó para empezar en marzo, mucha gente se anotó para empezar en marzo. Quedan algunos cupos disponibles todavía, pero bueno, la idea sería comenzar en marzo con clases de japonés, ya sea desde cero o con conocimientos incorporados hasta N4 inclusive. Y yo la verdad es que mis clases son grupales e individuales. Los grupos son muy reducidos, extremadamente reducidos, 4 personas como mucho, por una cuestión de que me gusta mantener las clases bastante personalizadas e ir al ritmo de los alumnos, porque a veces hay gente que por ahí le cuesta más, hay gente que por ahí le cuesta menos, hay gente que puede ir más rápido, gente que necesita ir más despacio. Entonces, bueno, para poder encontrar un buen equilibrio en eso, mucha gente no es medio contraproducente, ¿no? Yo la verdad que prefiero las clases individuales, me gustan mucho las clases individuales porque conecto con los alumnos de manera individual justamente y puedo como primero generar un vínculo, entenderlos, conocerlos y apuntar la enseñanza del idioma específicamente a esa persona. Me siento mucho más cómoda, de hecho, con las clases individuales y con las grupales, pero reducidas, porque he tenido grupos grandes y no siento que falta algo ahí que es como muy despersonalizado, pero bueno.
Esa es mi perspectiva, ¿no? Em, Me pueden encontrar en el Instagram Mokuteki Clases, Mokuteki las dos veces con K de kilo, Mokuteki Clases, y pueden escribirme directamente a los mensajes directos o pueden comentar algún posteo. Trato siempre de renovar el contenido, de subir cosas y materiales, pero bueno, es algo que tengo que empezar a acostumbrarme a mover las redes, digamos que es todo un universo también. Y respecto a lo que vos mencionás, digamos, lo que es la enseñanza del idioma, de la cultura, de la literatura y eso, sí, tengo alumnos que quieren por ahí viajar y entonces apuntan a incorporar el japonés más para el lado de la oralidad, para poder viajar y desenvolverse. Tengo alumnos que ya han viajado y que con el tiempo que le dedicaron estudiando conmigo les resultó fructífero para poder comunicarse y estar tranquilos. Tengo alumnos que tienen como objetivo rendir los exámenes, entonces por ahí las clases están más apuntadas a eso, pero nunca se deja de lado ninguna arista, digamos, ¿no? Siempre está la oralidad, la escritura, la lectura, la pronunciación, la cultura, la literatura. Hablamos realmente de todo. Tengo alumnos que les interesa absolutamente todo de Japón, entonces por ahí se pueden dar clases en donde charlamos sobre sociedad japonesa contemporánea, sobre literatura clásica, sobre festivales, sobre poesía, sobre autores, cine, ¿no? Como que la verdad que mis alumnos son bastante copados todos, entonces se da como un lindo debate, se dan como lindas conversaciones y aparte yo no solo les transmito lo que sé y todo lo que fui aprendiendo estos años, sino que ellos también me transmiten lo que ellos saben y como que nos nutrimos mutuamente y es hermoso realmente el intercambio. De hecho, por ejemplo, ahora en el verano le propuse a muchos alumnos si querían tener clases de literatura y de leer cosas y debatirlas en clase para por ahí bajar un cambio, porque por ahí están preparando finales o muchos de ellos ya están trabajando otra vez, volvieron a la rutina del trabajo y entonces por ahí querían un verano quizás más tranquilo, pero sin perder la costumbre de las clases. Y bueno, incorporamos entonces clases de literatura. Eh, Así que bien, o sea, en ese sentido yo estoy muy contenta con la gente que me eligió y que me elige desde hace ya bastante, porque tenemos como un buen vínculo, ¿no? Entre todos. Después, las clases, si empiezan desde cero, las clases son siempre muy, muy, muy iniciales, por supuesto. Aprendemos primero a leer y a escribir, hiragana, katakana, kanjis básicos, expresiones de uso cotidiano, cómo presentarnos en japonés, la hora, los números, los días de la semana, ¿no? Contenido muy, muy inicial para después poder, cuando uno ya está bastante cómodo leyendo y escribiendo, y tenés como un contenido básico, podemos ya encarar, ¿no? El estudio de la gramática. Y obviamente dentro del estudio de la gramática está la pronunciación, la conversación, el vocabulario, hace bastante completo, sinceramente. Yo hago mucho hincapié en los kanjis también, ¿no? En los ideogramas, porque siento que eso era algo que no estaba tan presente en los lugares más donde yo estudiaba japonés antes, en las asociaciones o en las instituciones que por ahí eran clases más masivas, ¿no? De 20 personas, quizás más, quizás un poquito menos, pero como eran como grupos muy grandes, entonces como que el kanji quedaba mucho a merced de cada uno, ¿no? Del tiempo que cada uno podría dedicarle por separado o de manera individual. En mi caso no, yo le dedico bastante tiempo de clase a los kanjis. Primero porque es el motivo por el cual yo empecé a estudiar japonés, entonces es como de las cosas que más me interesan, pero más allá de eso porque siento que es muy importante para poder avanzar con la comprensión del idioma y porque creo yo que en muchas instituciones no se les da el lugar que requiere o que necesita o que precisa. Que está bien, se puede estudiar de manera autodidacta, es decir, vos por ahí si empezás con la compañía, con el apoyo de un profesor o de una profesora, hasta que más o menos entendés un poquito cómo viene el estudio del kanji, cómo se puede estudiar, ya después te puedes manejar solo, eso seguro, y puedes avanzar más rápido o más lento y demás, pero a mí me gusta que haya un espacio, no, por ahí no en todas las clases, pero en muchas clases, 20 minutos, media hora de kanji seguro. Eh, Así que sí, podría mencionar eso respecto a mis clases. Después tengo alumnos que rindieron el examen internacional el año pasado, alumnos que rindieron el Tokimeki, que es el examen nacional, así que también ahí como bastante interesada en lo que es la preparación de los exámenes, más allá de esto que decís vos, ¿no? De que por ahí estudiar japonés la gente lo hace o para viajar o para poner el currículum, más allá de eso concuerdo que genera
un vínculo muy fuerte entre la gente que lo estudia, ya sean relaciones de profesor, profesor, alumno, alumna, también compañeros de estudio, gente que está en el palo del japonés en general, no solo por ahí el idioma, sino por ahí desde la literatura, desde la historia, desde la gastronomía, etcétera, como que se da un vínculo así como muy, muy interesante porque a todos nos interesa lo mismo en definitiva y nos acompañamos en el proceso de descubrimiento, ¿no? de esa cultura, de ese idioma, que es inabarcable y hermoso. Así que concuerdo con vos que el japonés o el estudio del japonés, y estimo que de cualquier idioma, puede generar esos vínculos, ¿no? entre personas que son sumamente fructíferos e interesantes. Yo, de hecho, bueno, gracias al japonés conocí a tanta gente maravillosa a lo largo de los años que si no estuviera estudiando japonés, no hubiera llegado jamás a esa gente. Entonces es algo como que yo estoy muy agradecida de eso, ¿no? De la gente con la que me crucé todo este tiempo, a lo largo de estos años. Vicky, para mencionar, por ejemplo, a ella como que nos cruzamos en distintos lugares relacionados a Japón, desde distintas cosas, desde la sociología y de la historia, desde el idioma, la literatura, ¿no? Como que siempre como que nos topamos en esos espacios y bueno, obviamente eso fue reforzando la relación. Así que sí. Con relación a cosas nuevas, sí, estamos como renovando Tsundoku con Vicky para encarar nuevamente los talleres de literatura, reversionar los talleres que ya dimos y también dar talleres nuevos o armar talleres nuevos, pero está todo así como muy empezando, porque venimos de un año pasado bastante ajetreado para ambas en cuanto a lo académico y en cuanto a lo laboral, entonces ahora estamos como, bueno, de a poquito reactivando todo para poder, ¿no? lanzar de nuevo los talleres de Tsundoku. Y no solo nuestros talleres, sino también abrir el espacio que por ahí otras personas puedan dictar sus talleres, ¿no? Así que bueno, te agradezco mucho, David, por el espacio, como siempre, de difusión y de divulgación de mi trabajo y de mis intereses, y también de poder escucharte a vos, que, como te digo, siempre es muy interesante porque tenés mucha data, mucha información. eh, y bueno, me encanta el intercambio que se da. Gracias por el espacio nuevamente. Si quieren retomar sus estudios del japonés, si quieren empezar a estudiar japonés desde cero, si les interesa la literatura, si les interesa la cultura, no duden en escribirme a Mokuteki Clases. Y bueno, que tengan un lindo comienzo de año para todos y gracias por escucharme. Muchísimas gracias a vos, Victoria, por todo, por tu tiempo y especialmente por compartir todo tu conocimiento. También muchísimas gracias a los que están del otro lado escuchando este podcast de hace tanto tiempo. Y bueno, yo soy David el saxofonista. Pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales. A este podcast lo pueden encontrar en YouTube como mi perfil David el saxofonista o en Spotify como Vivo Podcast. Les mando un saludo a todos. Chao.